Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos otra noche más a todas estas secciones que Proyectar tiene para todos ustedes. En esta ocasión, tenemos el privilegio de que el ingeniero Alejandro del Castillo nos acompaña y nos va a brindar un seminario de sistemas eléctricos residenciales y hemos dicho para arquitectos. ¿Por qué? Porque bien lo hemos promocionado en el grupo de Proyectar y tenemos la bendición de que don Alejandro nos va a dar 4 sesiones de estas charlas, martes y jueves. Para darles un resumen muy breve, hoy, 28 de noviembre, se va a hablar sobre la importancia del sistema eléctrico, normativa vigente, decreto, oficialización del código eléctrico. El 30 de noviembre se va a hablar sobre el código eléctrico, capítulo 1 y 2. El 5 de diciembre, código eléctrico, capítulo 3 y 4. Y el 7 de diciembre, requisitos de los sistemas eléctricos, revisión de instalaciones eléctricos y demás. Importante que dependiendo también el interés de cada uno de ustedes y la necesidad de llevar un curso, después de este seminario estaríamos valorando la posibilidad de llevar un curso con don Alejandro. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Em, si tienen alguna consulta, por favor levantar la mano o realizarla en el presente chat. Gerardo. Y muchas gracias, Tati. Bueno, agradecido con el ingeniero Alejandro por darnos esta oportunidad de seguir aprendiendo de los diferentes profesionales que son cómplices de nuestra profesión y son apoyo a las áreas que nosotros no somos los expertos, sino que ellos son los expertos y más bien cuando eh, hay personas como el ingeniero que voluntariamente y con su gran corazón nos da este tipo de aportes, bueno, hay que valorarlo muchísimo y igual, ingeniero, te agradecemos de antemano toda esta predisposición que tenés para proyectar y también para todos decirles bueno, gracias a Dios estamos cerca de cerrar el año y tenemos este tipo de actividades que son muy importantes. Gracias, Alejandro, y aquí te dejamos con tu espacio. Muchísimas gracias, arquitecto. Eh, Buenas noches. Este es el seminario de sistemas eléctricos residenciales. En primer lugar, quisiera darle las gracias a Project Art por permitirnos, ¿cómo se llama?, compartir con ustedes los conocimientos y sobre lo que es el código eléctrico y la normativa vigente referente al código eléctrico. Le damos, extendemos el agradecimiento a todos ustedes también por participar y siéntanse en la mayor confianza de hacer sus preguntas y sus dudas. Si por alguna razón no la sabemos en este momento, eh, con mucho gusto la consultamos entre los profesionales eh, que somos miembros de Uniele Consultores Electromecánicos y cómo se llama, y en la próxima charla les estaríamos contestando. Mi nombre es Alejandro del Castillo, yo soy ingeniero en electromecánica, tengo una maestría en administración de empresas, soy técnico en producción metalmecánica y tengo una pasantía en ingeniería mecánica naval en México. Estoy incorporado al Colegio de Ingenieros. El carnet mío es el 7589, IME 7589, y me incorporé en el año 1995. Entre la experiencia que tengo son 10 años de experiencia en el área de mantenimiento, instalaciones industriales. Montaba todo lo que eran sistemas de refrigeración, calderas, sistemas de automatización en plantas de proceso de alimentos, en plantas, ¿cómo se llama?, procesadoras de, de químicos, en plantas procesadoras de la industria farmacéutica, y 28 años de experiencia en las áreas de diseño eléctrico, hidráulico, protección, detección de incendios, aire acondicionado, ventilación y otras áreas como energías alternativas. Me pueden localizar al teléfono que está aquí, al 8393-4994, y ahí mismo está el WhatsApp en el cual me pueden enviar algún mensaje si tienen alguna duda o algún tema que quieran aclarar. Con mucho gusto estamos a las órdenes. Mi correo electrónico es a.delcastillo
info@unielecconsultores.com. Vamos a hablar, hacer la introducción al seminario. Ese seminario va dirigido a profesionales en el área de arquitectura que requieren de un conocimiento de los elementos más importantes a considerar en la reglamentación de las instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales e industriales, basados principalmente en el Código Eléctrico Nacional, NEC, NFPA 70-2014, que es el código que aprobó Costa Rica casi en su totalidad para hacerlo el Código Eléctrico de Costa Rica. Los objetivos de este seminario son, el primer objetivo es informar a los profesionales en arquitectura sobre la importancia del Código Eléctrico Nacional, NFPA 70-2014 en español, y las normas y reglamentos relacionados en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Aparte del código, hay otras normas que tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo bien nuestros proyectos y cumplir en su totalidad con la normativa vigente. También parte del objetivo es enfatizar la necesidad de contratar profesionales y técnicos electricistas certificados y con experiencia. Aquí, sobre todo, hago énfasis en técnicos electricistas que sean certificados y con experiencia, porque la mayoría de los técnicos que tenemos en el país se han hecho, como decimos coloquialmente, en la calle y a veces desconocen un poco de todos los requisitos que lleva esta nueva normativa. También otro objetivo es ver la obligatoriedad de la utilización de productos y materiales eléctricos listados. En eso me refiero que sean productos listados que tengan algún tipo de certificación, como la que todos conocemos, la UL, ¿verdad? Que normalmente en las regletas, en las luminarias, tomacorrientes, viene ahí el simbolito de la UL. Entonces, ese tipo de materiales que sean listados y que no vengan de países en que no tienen ningún tipo de certificación, sobre todo de países asiáticos, ¿verdad? Y que aunque nos parecen bien a simple vista, normalmente la calidad de los materiales, del cobre que tienen y de los plásticos que se utilizan, no son adecuados para una instalación segura. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas, basándonos en todos los reportes que tienen bomberos, el Cuerpo de Bomberos en Costa Rica. Toda esta información la hemos tomado de la página de bomberos, ahí la pueden encontrar en la parte donde está toda la sección de estadísticas, ahí está todo el reporte completo. Nosotros vamos a tomar nada más en esta parte lo que son los gráficos para ver cuáles son las principales causas de incendios que hay en Costa Rica y por qué, basado en esa información, se tomó la decisión de cómo se llama, de implementar el código eléctrico, el de NFPA, en Costa Rica, para evitar tanto accidente en la parte de infraestructura. Ok. Para, para el, perdón, para este año, el 2011, permítame un segundito, para el año 2011 podemos ver que la principal causa de incendios fueron los daños del sistema eléctrico, con un 26%, y como segunda causa fueron los incendios provocados, 16%, y tercer causa, los daños en aparatos eléctricos. Estos daños en los sistemas eléctricos es por el no cumplimiento en el código eléctrico, ¿verdad? Esa fue la principal causa que tuvimos en el año 2011. Como tercer causa vemos los daños de los aparatos eléctricos con un 15%, que bien pueden ser provocados esos daños en aparatos eléctricos
por una mala instalación en el sistema eléctrico. Por ejemplo, que se calculó mal un circuito ramal de toma corrientes, se sobrecargó con más toma de corrientes de la cuenta, se produjo una caída de voltaje y producto de esta caída de voltaje se dañó un equipo, un televisor, un equipo de sonido y produjo el incendio. Para el año 2012, otra vez vemos que la principal causa de incendios es el sistema eléctrico con un 25%, seguidamente de los incendios provocados con 15% y como tercer lugar, los daños por aparatos eléctricos. Para el año 2013, sube un poco los daños de los sistemas eléctricos, ¿verdad? A un 29.5% y vemos que los daños en aparatos eléctricos pasaron de un tercer lugar a un segundo lugar. Entonces, vemos que hay una relación en el aumento en los daños en los sistemas eléctricos con los daños de los aparatos eléctricos. Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto, la importancia de una buena instalación eléctrica para evitar no solo daños e incendios en eso, sino también los daños en los aparatos que tanto cuestan, ¿verdad? A nuestros clientes y a las personas que habitan en el hogar. En el año 2014, pues, Bomberos volvió a reportar en la franja horizontal color verde como primer causa el fallo en el sistema eléctrico. Este año está con un 37.32% y seguida por un 14.08% por fallos de aparatos o dispositivos eléctricos. En el año 2015, una vez más, estamos con un 33% falla del sistema eléctrico y un 15% en falla de aparatos y dispositivos eléctricos. En el año 2017 continúa en primer lugar lo que son sistemas eléctricos, 32.26. Segundo lugar, llama abierta. Y en tercer lugar, que no se ven en el recuadro más grande, pero en el cuadro general sí se ve como tercer causa son los equipos eléctricos con un 14.19%. En el 2018 vemos que subió a un 38% la falla por sistemas eléctricos. Después sigue como segunda causa lo que son fugas de gases, probablemente en sistemas de cocina, de gas LPG, en los cilindros y todo eso, que es otro tema importante a considerar. Y en tercer lugar, la falla en los dispositivos eléctricos. Para el año 2020, otra vez están lo que son calentamientos en cables y conductores eléctricos, probablemente por un mal diseño, o el ingeniero eléctrico hizo un diseño y el electricista modificó los diseños y unió circuitos en el proceso de instalación. El ingeniero eléctrico tal vez se le pasó por alto y entonces se producen calentamientos en cables eléctricos y conductores eléctricos. Segunda causa, la llama abierta. Y tercer causa, el calentamiento de aparatos eléctricos, con un 17%. Para el año 2021, otra vez vemos que el calentamiento de cables y conductores eléctricos, como segundo está la llama abierta, y lo que es calentamiento de aparatos, dispositivos y equipo eléctrico pasó a un cuarto lugar con un 9%. Vamos a definir, según bomberos, ¿verdad? La definición del daño de un sistema eléctrico es la siguiente.
Es el daño en los elementos que proveen la electricidad a una estructura, tales como los cables, tomacorrientes, apagadores, cajas de disyuntores o cajas de breaker, ¿verdad? Estos incendios se deben al no cumplimiento del Código Eléctrico Nacional, a la falta de mantenimiento, a la utilización de componentes no certificados, como lo que hablábamos anteriormente, que son tomacorrientes, apagadores de origen asiático que no vienen con ninguna certificación UL, a prácticas inadecuadas sumadas a la instalación del sistema por parte de personas no calificadas. ¿Qué son las personas no calificadas? Lo que llamamos aquí en su mayoría, entre comillas, electricistas, que no tienen ningún tipo de capacitación teórico-práctica en una institución como el INA o en un colegio técnico. En las fotografías podemos ver a mano izquierda una caja de breaker, probablemente se calculó mal los conductores, se calentaron algunos de los breakers y se disparó. Otra de las principales causas que tenemos en incendios en las cajas de breaker es que los tornillos de los breakers no se socan adecuadamente. Todos esos tornillos, la misma caja indica a qué torque, a qué soque o con qué fuerza se deben de apretar. Ahí hay que buscar un aparato, ¿verdad? Que se llama torquímetro y con ese aparato uno tiene que verificar que estén apretados correctamente para evitar puntos calientes. Si el cable no queda socado con la presión, con la fuerza necesaria, ahí se produce un punto caliente que calienta el breaker y normalmente sucede eso. En las fotografías siguientes vemos que alguna persona no calificada instaló una termoducha dentro del baño, ahí dentro de la ducha, que es una clara violación al código eléctrico. Eso es totalmente prohibido. En el área de la ducha no puede haber ninguna salida de tipo eléctrico. La fotografía que sigue es una caja de paso, octagonal o cuadrada, que probablemente eh, llevaba más conductores eléctricos de los permitidos o las conexiones, las pegas que normalmente, como se habla en la calle, no estaban bien hechas con los conectores roscados listados para ese uso. Y entonces hubo un punto de recalentamiento y se incendió la caja. He ahí la importancia de que todas esas cajas de paso tengan su respectiva tapa, porque la tapa sirve para contener el incendio dentro de la caja. En la cuarta fotografía vemos lo que hicieron una torre, le digo yo así, de cajas eh, cuadradas para poder conectar una luminaria. Normalmente aquí lo que usan es un cable TGP, un cable negro que va hasta la luminaria, que también está prohibido por el código eléctrico. Se debe utilizar una tubería flexible tipo VIEX, de esas plásticas de las varias marcas aquí, o metálica. Pero en este caso agarraron un montón de cajas, probablemente anillos de extensión, eh, y los pusieron uno tras del otro para llegar desde la losa de concreto hasta el nivel del cielo suspendido. Y la última es un tomacorriente recalentado que se fundió. Probablemente eso no debería haber ocurrido si estaba bien calculado el breaker y si es un tomacorriente, como se llama, certificado. Eh, Aquí es muy importante que a la hora de calcular los sistemas de los tomacorrientes, ver la temperatura para la cual están diseñados esos tomacorrientes. Todas las terminales de estos equipos vienen ahí con la temperatura a la que pueden operar 60 grados centígrados, 75 o 90 grados centígrados. Y entonces, conforme a eso, uno tiene que escoger el cable y cómo se llama, y tiene que escoger el disyuntor o breaker que va a proteger todo ese sistema. Entonces, si tenemos un tomacorriente que trabaja a 60 grados centígrados y le ponemos un cable THN
que aguanta 95 grados centígrados y el breaker también aguanta 95 grados centígrados, el breaker va a proteger el cable eléctrico, pero no, es termomagnético, o sea, térmico y magnético. Los breakers se disparan por cantidad de corriente y por temperatura, pero como la temperatura del breaker es mayor a la del tomacorriente, el tomacorriente se va a fundir. Y entonces, en ese caso, no cuenta con ninguna protección. Vamos a hablar sobre la normativa vigente que hay en Costa Rica en este momento, cómo se llama con referente al código eléctrico. En, en el año 2012 se hizo el decreto ejecutivo 36979 que hizo el reglamento de oficialización del Código de Costa Rica para la seguridad y la vida y la propiedad. Y se publicó en la Gaceta 33 del 15 de febrero del 2012. Ahí fue donde empezó, digamos, toda esta temática de lo del código eléctrico. Posteriormente, en el año 2014, mediante otro decreto, el 38440, se le hicieron algunas reformas a ese primer decreto, el 36979. Eh, di- digamos, se incluyeron y se excluyeron o se modificaron artículos como, por ejemplo, el artículo 90. Ahora, posteriormente, vamos a ver a trabajar sobre este decreto, el 38440, y el decreto que sigue, que es el 41505, que fue otra modificación que se hizo. En esta otra última modificación, perdón, se agregó lo que es la verificación de los sistemas eléctricos. Ahora, los ingenieros eléctricos y los ingenieros electromecánicos, los que pertenecen al colegio al CIEMI, que es al cual estamos agremiados, pueden llevar unos cursos y sacar una certificación para certificar los sistemas eléctricos. En este momento, esas certificaciones son sobre todo para lugares públicos, como por ejemplo escuelas, centro de cuidado de menores, eh, gimnasios, hospitales, sitios de reunión pública. Todavía eso no se ha llegado a lo que son la parte residencial, pero en un futuro se pretende, se ha hablado por lo menos, ampliar esto, que cada cierto tiempo se tenga que estar verificando los sistemas eléctricos residenciales. Posteriormente a la publicación de ese decreto 41505, ¿verdad? eh, Se hizo un resumen de todo eso, que lo publicó el CIEMI y posterior en la filmina siguiente se lo voy a mostrar, donde están todos los cambios que se hicieron al primer decreto, al 36979. Hay un resumen ahí muy completo de parte del CIEMI para no andar buscando en la página de, digamos, de la Procuraduría General de la República, la PGR, todos los cambios. El CIEMI ya se encargó de hacer eso por nosotros y lo podemos bajar directamente de la página del colegio. También tenemos que tomar en cuenta que el Colegio de Ingenieros tiene un reglamento para trámite de planos y la conexión de servicios eléctricos de telecomunicaciones de otros edificios, que eso es importante a la hora de planear todo la conexión y el diseño de nuestros sistemas eléctricos. Hay una norma técnica regulatoria, eh, la sacó la ARECEP, que se llama la AR-NT-SWINAC, que se refiere a la supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas y fue publicada en mayo del 2015. Esto sobre todo habla de todo lo que son las acometidas, de la parte que va desde el cableado del ICE, el transformador o el pentagrama o los tres cablecitos que van entre poste y poste, a la cual se conectan los bajantes o las acometidas hacia los medidores eléctricos de cada una de las casas. Y después está el CAPD 1, que es la normativa vigente y código eléctrico de julio del 2017 y es el reglamento para el trámite de planos y la conexión de servicios eléctricos, telecomunicaciones y otros edificios.
Ok, ahora vamos a hablar sobre el reglamento. Es el que le dije que el CIEMI ya había, digamos, juntado los tres decretos en un solo documento, que es el RTCR 458-2011, Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. A mano derecha en la imagen pueden ver, ese es digamos, el archivo que podemos bajar directamente ahí de la página del CIEMI o del Colegio de Ingenieros. Se llama Reglamento de Oficialización de Código Eléctrico y ahí en la parte de descargas pueden bajar el PDF. El artículo número 1 de este reglamento nos dice que se oficialice como Código Eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y de la propiedad la norma NFPA 70, en su última versión actualizada en español emitida por la NFPA. La NFPA es el órgano, la National Fire Protection Association en Estados Unidos, que es la que se encarga de publicar el código eléctrico. Dice, con la excepción del artículo 90, el código eléctrico empieza con el artículo 90. Ese código 90 se modificó para efectos de Costa Rica. Es permitido, la NFPA permite modificar ese artículo 90 en cada uno de los países que adoptan la NFPA 70 y de aquellos artículos que se encuentran afectados en este reglamento. Hay unos cuantos artículos de motores y de casas de interés social que se ven afectados en el código eléctrico. Y en este mismo reglamento, ahí no los menciona. También aclaran ahí que la versión que a futuro emita la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, contra Fuego, la NFPA, de la norma NFPA 70, o sea, del código eléctrico, en su versión en español, entrará en vigencia y surtirá efectos jurídicos en Costa Rica en el momento en que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realice la comunicación oficial de la adopción de la nueva versión a través del diario oficial La Gaceta, sin perjuicio de informarlo por otros medios electrónicos a las partes interesadas. La NFPA, ellos más o menos cada 3 años sacan una versión nueva del código eléctrico en inglés. La 2014, la 2017, la 2020 y ya están con la 2023. Entonces, ya existe la versión 2020 en español del código NFPA 70. Y según hablé con doña Norma en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ya se está hablando de la posibilidad de que emigremos de la versión del año 2014 a la 2020. No sé cuándo se va a hacer eso, pero ya ya en la calle se está hablando de que pronto quieren hacer ese paso. Vamos a hablar el artículo 2 de ese reglamento y ese artículo 2 es el que incluye el artículo 90 del Código Eléctrico. Como les dije anteriormente, el artículo 90 se modificó para Costa Rica. Es la introducción para uso exclusivo de Costa Rica. Entonces, el artículo 2 del reglamento es el artículo 90 del Código Eléctrico de Costa Rica. Si nosotros compramos el Código Eléctrico en español, directamente en la NFPA o en la tienda del Colegio de Ingenieros, esa parte del artículo 90 no la debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay modificaciones para Costa Rica y esas modificaciones están en el reglamento que bajamos de la página del Colegio de Ingenieros. ¿Cuál es el propósito del código eléctrico? El principal propósito en este artículo 90.1, en el inciso A, es la salvaguarda. El propósito de este código es la salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, de los riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica y del uso de materiales y equipos para el uso de la electricidad. La principal preocupación o enfoque que tiene el código eléctrico es la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes. Y para lograr esto es
mediante una instalación adecuada, el uso de materiales certificados y de equipos certificados. Materiales, estamos hablando como de tomacorrientes, tubería, cables eléctricos y equipos, estamos hablando como de, por ejemplo, un calentador eléctrico de agua o de una cocina o de un horno, que todo sea certificado. Entonces, pero el principal propósito del código eléctrico es la seguridad de las personas y de los bienes. Siempre en el artículo 90.1, ¿verdad? Que fue modificado, como les dije anteriormente, en el inciso B, dice la suficiencia en relación con la seguridad. Y nos dice que este código contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento adecuado dará lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o apta para un buen servicio o para ampliaciones futuras de la instalación eléctrica. Aquí el código eléctrico se enfoca, como les dije, en la parte de seguridad. A veces uno dice, puña, ¿por qué se complican tanto? ¿Por qué piden no poner tantos cables en una tubería si uno ve que fácilmente caben más de 3 conductores en un tubo de media? ¿Por qué no ponemos 8? Entonces, precisamente es para evitar el calentamiento de esos conductores y que se dé un conato de incendio. ¿O por qué no se pueden poner más cables en una caja de paso octogonal? Precisamente para evitar el calentamiento y hay seguridad. Esta norma ya ha sido revisada extensivamente. El código eléctrico tiene más de 100 años de existir. Va por la versión 53, si no me equivoco, y cómo se llama, posteriormente lo vamos a ver con detalle, y ha sido, hay un panel de cómo se llama, de personas en Estados Unidos que la vienen revisando cada 3 años, proponen cambios y hay una metodología que uno como ingeniero o un arquitecto o cualquier persona con conocimiento puede proponer cambios y estos paneles de revisión se encargan de valorar si se puede incluir o no se puede incluir las propuestas hechas. ¿Ok? Igual en el artículo 90.1, en el inciso C, la intención. Dice que este código no tiene intención de ser una especificación de diseño, ni la de servir como manual de instrucciones para personal no calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto, si agarramos el código eléctrico y no tenemos conocimientos o expertise en la parte de eléctrica, por ejemplo, no tenemos fundamentos eléctricos, no nos conocemos la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff o otras leyes que hay en la parte eléctrica, es muy difícil, ¿verdad? Que siguiendo el código podamos hacer una buena diseño eléctrico, porque no es una especificación. Él dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El cómo hay que hacerlo, eso tenemos que llevarlo en cursos que nos dan en las universidades o en los institutos técnicos, ¿verdad? Y tampoco es un manual de instrucciones para personal no calificado. Las instrucciones normalmente de cómo instalar las cosas vienen con los equipos. Por ejemplo, cómo instalar una luminaria, y ahí vienen las instrucciones. Entonces, el código eléctrico lo que nos dice es que, por ejemplo, que todas las luminarias tienen que tener una caja accesible. No como hacen aquí en el país, que sacan un cable TCJ a través del cielo raso y la misma cajita que trae la luminaria la usan como caja de conexiones. Entonces, si ustedes revisan el manual de cómo se llama de la luminaria, dice que tienen que colocar una caja y ahí normalmente viene especificado. Pero el código eléctrico solo se limita a decir que tiene que llevar una caja y la caja tiene que tener tales especificaciones. Por ejemplo, las cajas octogonales que utilizamos aquí para montar un abanico de techo no son, ¿cómo se llama?, aptas para abanicos de techo. Entonces, el código eléctrico nos dice que tiene que tener una caja de cómo se llama, que certificada
y que aguante tantas libras de peso y que tiene que tener depende de la estructura en la que esté montada, si es sobre una viga o si es sobre un cielo suspendido, debe tener unos soportes especiales. La instrucción, cómo instalar ese abanico, está con las instrucciones del equipo, ¿verdad? Ya propiamente dicho, cómo fijarlo. Entonces no es ni una especificación de diseño y no es un manual de instrucciones. Propósito. La relación con otros estándares internacionales en el inciso D. Los requisitos de este código están orientados hacia los principios fundamentales de protección para la seguridad, contenidos en la sección 131 de la norma IEC 60364-1, instalaciones eléctricas para edificaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC por sus siglas en inglés. Este código eléctrico de Estados Unidos, que es el código, digamos, más utilizado a nivel mundial, en mayor cantidad de países, además de tener su exigencia, él cumple con estándares internacionales, ¿verdad? Las otras normas europeas, como la española, la italiana o ¿cómo se llama? La inglesa, pueden cumplir o deberían cumplir con esta IEC, que son para las instalaciones eléctricas, aunque lo vean de otra forma y utilicen otras técnicas. Por ejemplo, el tipo de conductores que utiliza el código eléctrico está basado en una nomenclatura o en un estándar que ellos le llaman AWG y se llama, por eso le dicen cable 12, ¿verdad? Y eso va conforme a lo que se le llaman MILS y a la sección transversal. En Europa, el cable es de 12 milímetros. Este cable de 12 milímetros que utilizan en Europa, normal, no es igual al cable número 12 que utiliza AWG. Es totalmente diferente. Si uno se fija en las tablas de uno y el otro, para un conductor de cobre, el amperaje que puede llevar uno es diferente al amperaje que puede llevar el otro. Seguimos con el artículo 90.1, ¿verdad? Del reglamento, del mismo reglamento que bajamos de la página del Colegio de Ingenieros y que en su artículo 2 tiene todo el artículo 90.1 del Código Eléctrico. En el inciso E dice que se refiere al uso de otras normas de instalación. Dice que se aceptarán instalaciones para uso final de la electricidad que cumplan otras normas técnicas de instalación adicionales a las mencionadas en el Código Eléctrico de Costa Rica, siempre que no se generen combinaciones de estas normas de instalación en un mismo sistema y se dé estricto cumplimiento a la norma aplicable en toda la instalación. Quedará bajo la responsabilidad del profesional al cargo del proyecto eléctrico el fiel cumplimiento de esta disposición. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el ingeniero eléctrico, por ejemplo, ustedes tienen un cliente italiano y el cliente italiano quiere que le diseñe la casa a ellos con el código eléctrico italiano, se puede hacer eso, pero tenemos que utilizar el código eléctrico italiano en su totalidad, los materiales que acepte ese código eléctrico, digamos, el cable de 12 milímetros, en ese caso, con el tipo de aislante que exija el código italiano, los tomacorrientes, con la normativa que acepte el código italiano, pero no podemos mezclar tomacorrientes, a menos que así lo acepte ese código italiano, de la normativa americana con la normativa italiana. Solo si el código lo acepta, pero si no lo acepta, no podemos estar haciendo mezclas. Al revés, no podemos estar instalando, utilizando tomacorrientes de origen asiático que vienen con certificaciones para Asia en los sistemas diseñados bajo el código eléctrico NFPA 70. ¿Por qué? Porque si vienen con un estándar asiático, probablemente sean certificados para
qué sé yo, para llevar 25 amperios y no como los tomacorrientes que se venden bajo la UL para el código eléctrico NFPA, que son de 20 o de 15 amperios, ¿verdad? Eso es para poner algún tipo de ejemplo. O las luminarias, los voltajes que utilicen. Normalmente, por ejemplo, en Sudamérica, ellos no usan 120 voltios, utilizan 220 voltios. Entonces no podemos estar utilizando en los circuitos en los sistemas de nosotros luminarias que sean para voltajes diferentes a lo que se utilizan aquí, que son 120, 240. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. ¿Podemos utilizar otras normas de otros países? Sí. ¿Podemos mezclar las normas de otros países con la del código eléctrico y los materiales? No, no se puede hacer eso. O se cumple con una o se cumple con la otra. Y queda bajo responsabilidad del ingeniero eléctrico o electromecánico o el que diseñó la parte eléctrica de esa obra. Ahora vamos a hablar en el artículo 90.2 del alcance. En el inciso A es el ámbito de aplicación. ¿En qué se debe aplicar el código eléctrico? El presente código, el código eléctrico NFPA 70, se aplicará a toda la instalación eléctrica nueva, a toda ampliación y a toda remodelación de una instalación eléctrica. Si la casa tiene 70 años y se va a remodelar o se le va a hacer una ampliación, tiene que cumplir, aunque tenga 70 años, ahora con el código eléctrico NFPA 70, versión 2014 en español, ¿verdad? Entonces, y las instalaciones eléctricas nuevas en su totalidad, ¿verdad? Tienen que cumplir. Eso es de carácter obligatorio. Ok. ¿Qué, en el inciso B, la cobertura, dice que este código cubre la instalación de conductores, o sea, todo lo que es el cableado, los equipos, como les dije, tanques de agua caliente, luminarias, lo que son cocinas y canalizaciones eléctricas, todo lo que son tuberías, ahí lo pueden ver a mano derecha, que es una canalización ¿cómo se llama? En una canasta, eso debe ser de cómputo, pero eso está incluido también. Todo lo que son disyuntores, no podemos estar utilizando disyuntores ni cajas de breaker de estas plásticas chiquititas blancas que están vendiendo mucho en el mercado si no están certificadas UL, ¿ok? Eh, los tomacorrientes tienen que estar certificados. También todo lo que es equipos y canalizaciones de comunicaciones, como esa fotografía de la derecha, que es un data center, y la señalización que lleva a eso. Y también todo lo que son cables y canalizaciones de fibra óptica para los siguientes usos. ¿Cuáles son los usos? Uno, el establecimientos públicos y privados, que incluyan edificios, estructuras, casas móviles, vehículos de recreo y edificios flotantes. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando hablo de vehículos de recreo, ven ahí una casa móvil, ¿verdad? Con el camper en la parte de atrás, no se refiere al cableado del motor eléctrico, a la batería del motor eléctrico, a las luces del motor, perdón, del motor del vehículo, ni al alternador del vehículo. Se refiere a la parte del camper. ¿Cuál es la parte del camper? Donde está la cama, la cocina, las luces, donde uno iría a habitar mientras esté en ese casa móvil o en ese vehículo de recreo, ¿verdad? Y edificios flotantes es que ya, si uno quiere hacer ahí una plataforma y ponerla en el lago del Arenal y sobre eso construir una casa flotante y vivir ahí, eso está incluido dentro del código eléctrico. El segundo inciso nos dice que son patios, terrenos, lotes de estacionamiento, ferias ambulantes y subestaciones industriales. Entonces, si nos toca diseñar una fábrica, el patio de maniobras donde están los contenedores, está la iluminación de ese patio de contenedores,
y si hay algunos tipos de toma de fuerza de potencia, porque hay contenedores refrigerados, eso está incluido dentro del código eléctrico. También lo que son los parqueos de centros comerciales y de edificios, toda la parte de iluminación, si hubiera sistemas para ahora para cargado de vehículos eléctricos, eso también estaría incluido. Ferias ambulantes, como la feria de Zapote, ¿verdad? O cualquier otra feria, toda la instalación eléctrica de eso debería cumplir con el código eléctrico. Y las subestaciones industriales son los transformadores verdes que normalmente vemos afuera de los edificios grandes, afuera de los centros comerciales, hoteles y todos que están como en la foto de la derecha, encapsulados o encerrados dentro de un gabinete normalmente verde. Hay algunos que son que están sobre la superficie y hay otros como Fuerza y Luz que los tienen bajo las aceras ahí en el centro de San José, pero esos sí están incluidos. También está bajo la cobertura en el punto número 3 la instalación de conductores y equipos que se conectan a la fuente de alimentación de electricidad. ¿A qué se refieren? A la cometida eléctrica que va desde los cables del ICE o del transformador del ICE, como se ve ahí en la fotografía de la derecha, en la casita, hasta el medidor. Entonces, eso que en el código eléctrico en inglés le llaman servicio, y que aquí normalmente le llaman la cometida aérea, que hay también subterráneas, eso también está incluido dentro de este código eléctrico y complementado con una de las normativas de las cuales hablé anteriormente, ¿verdad? Hay que cumplir con las dos. El punto número 4 nos indica que instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, como los edificios de oficinas, depósitos, garajes, talleres, parques de atracciones, si tuvieran ahí ellos algún parque de atracciones o eh, una cancha de fútbol o de básquetbol, los edificios recreativos, gimnasios, que no forman parte integral de una planta generadora, una subestación o un centro de control, están incluidos. Ok, vamos a aclarar aquí qué es una planta generadora. Una planta generadora vendría a ser, digamos, eh, la que está en Arenal, la que está en Río Macho, donde están las turbinas, o cómo se llama, la planta térmica que está ahí en Guayabo. Esos son plantas generadores, y eso en sí, donde están esas turbinas y los equipos de eso no está incluido dentro del código eléctrico, pero sí está incluido la parte de distribución eléctrica, digamos, de baja tensión, lo que son tomacorrientes luminarias de esos edificios. Las subestaciones que se hablan son como la que se ve en la foto de la derecha, que tiene una X, y si vienen de San José después del aeropuerto, ahí yendo hacia la garita, a mano derecha, van a ver que ahí hay una planta de distribución eléctrica de cómo se llama, del ICE o de Fuerza y Luz, muy similar a esa, y no está incluida. ¿Por qué? Porque eso utiliza mediana tensión, que estamos hablando de 13.000, 19.000, 33.000 voltios, depende de lo que utilice cada compañía eléctrica, y entonces, ¿qué hacen esas subestaciones? Toman el alto voltaje, pues las torres estas altas que uno ve en la carretera cuando viene de Guanacaste, que vienen a miles de voltios la electricidad, y la logran bajar a, digamos, a mediana tensión, que son 13.000 voltios, para hacer la distribución residencial, y los transformadores que están en los postes, después lo bajan de 13.000 voltios o de 19.000 voltios, lo que utilice la compañía eléctrica, a los 120 o 240 voltios que utilizamos todos los que estamos conectados a la red de baja tensión. Entonces, todo lo que es plantas generadoras, subestaciones y centros de controles para esos equipos no están incluidos, no están bajo la cobertura del código eléctrico. ¿Qué está fuera de la cobertura del código eléctrico? Número 1, toda la instalación de lo que son barcos, naves acuáticas diferentes de edificios flotantes. O sea, el edificio flotante no es
autopropulsado. Es una plataforma flotante que está sobre un lago en el mar y no tiene medios para moverse, ¿verdad? Todo lo que es material rodante ferroviario, todo lo que son trenes, eso no está incluido. Aviones, vehículos automotores, excepto casas móviles y vehículos de recreo. Vuelvo a hacer aquí la aclaración. En lo que son casas móviles y vehículos de recreo, la parte eléctrica del vehículo propio del vehículo, por ejemplo, nosotros compramos un pickup americano, esos grandotes, y le queremos poner en la parte de atrás un camper, ¿verdad? Con su cama y su cocina. El carro que compramos, el Dodge o el Ford o el vehículo pickup que compramos, esa instalación que ya trae el vehículo no está incluida dentro del código eléctrico. La instalación de la cabina, de la cocina, del aire acondicionado que viene en el camper, eso sí está incluido dentro del código eléctrico. También fuera de cobertura está todo lo que son instalaciones subterráneas en minas y la maquinaria de minería de superficie móvil autopropulsada y su cable eléctrico de servicio. Entonces, todos los sistemas eléctricos que se utilizan en minas no están incluidos en el código eléctrico. Y si hay de esos trenes que sacan material, o como por ejemplo en Panamá, que acaban de comprar una tuneladora para hacer un túnel bajo el canal de Panamá, en lugar de hacer un puente, esa máquina no está incluida, la tuneladora no está incluida dentro del código eléctrico, ni los cables eléctricos, ni los sistemas que le dan electricidad o potencia a esa máquina. Eso no está incluido. Igual que la de los trenes, ¿verdad? En el tren al Pacífico, eléctrico al Pacífico, el cable que está sobre la vía que le da electricidad propiamente a la máquina, eso no está incluido. Bueno, entonces aquí siguiendo con el punto 3, igual, lo que les hablaba anteriormente, las instalaciones ferroviarias para la generación, transformación, transmisión o distribución de la energía eléctrica usada exclusivamente para el funcionamiento de material rodante o las instalaciones utilizadas exclusivamente para la señalización y comunicaciones no están incluidas. Tampoco están las instalaciones de equipos de comunicaciones bajo control exclusivo de compañías de comunicaciones situadas a la intemperie o dentro de edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones. Un ejemplo de esto son las torres celulares, ¿verdad? Y los equipos que instala el ICE o Claro, o esas compañías, todos los equipos que le da potencia a esas antenas y el equipo de radio de comunicaciones de eso no está dentro de la cobertura del código eléctrico. ¿Hasta dónde llegaría? La instalación eléctrica, digamos, del tablero eléctrico que alimenta esos equipos. Hasta ahí, hasta el tablero eléctrico. La iluminación general de ese edificio, externa o interna, que no tiene que ver nada con el equipo de comunicaciones, eso sí estaría incluido. Si hubiera un baño, la conexión a ese baño. Y si hubiera algún sistema externo ahí no sé, de alguna red de Wi-Fi o lo que sea, que no tiene que ver nada con la torre del ICE ni con esos equipos, probablemente también estaría incluido dentro del código eléctrico. Y después, en el punto 5 dice las instalaciones bajo control exclusivo de la compañía de electricidad, cuando dichas instalaciones cumplen con los requisitos descritos en los numerales A, B y C, que eran los mencionados anteriormente, que eran las subestaciones eléctricas, los centros de control y todos esos sistemas no están incluidos. Aquí vuelven a hacer hincapié en lo que está fuera de cobertura. Ahora vamos a hablar propiamente del código eléctrico. El código eléctrico en el artículo 90.3 dice la organización del código eléctrico. Ese código eléctrico está dividido en una introducción, ¿verdad? Que es este 90.3 del que estamos hablando y que fue modificado para, perdón, el artículo 90 que fue modificado para Costa Rica,
y es este que estamos viendo, ¿verdad? Y 9 capítulos y una adenda. Entonces, la introducción es esta que estamos viendo hoy, del artículo 90, y los capítulos 1, 2, 3 y 4, que son de ampliación, aplicación general, que lo vamos a ver en charlas posteriores, ¿verdad? Vamos a ver el 1, 2 y después el 3 y 4. Los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a lugares especiales, equipos especiales y otras condiciones especiales. ¿Cuáles son condiciones especiales? Por ejemplo, en el capítulo 6, 680, si no me equivoco, está todo lo referente a lo que son las piscinas. Ellos lo ven como ¿cómo se llama? Un sistema especial, un lugar especial o equipos especiales. También hablan sobre lo que son talleres, máquinas de soldar, sistemas fotovoltaicos y todo eso. En los capítulos 1, 2, 3 y 4 vamos a ver en el capítulo 1 todo lo que son definiciones. Y en la próxima charla, si lo tienen a bien, lo vamos a ver. Son todas las definiciones que es importante conocer cómo define la NFPA ciertas cosas. Por ejemplo, hay cosas que aquí se pueden llamar de una forma, pero la NFPA las nombra de otra forma. Eh, por ejemplo, aquí decimos el conduit y ellos en el código eléctrico para las tuberías, nosotros siempre hablamos conduit PVC, conduit MT o lo que sea. Ellos le llaman envolventes. Entonces, es importante conocer ese capítulo 1, porque si no, cuando uno lo está leyendo el código eléctrico y ve envolventes, no sabe ni de qué están hablando. Es para poner uno de los ejemplos, ¿verdad? Don Alejandro, Eh, eh, sí, claro, tenemos una escucho. consulta en el chat. Claro, Indica don adelante. Franklin Román. Buenas, ¿qué opina del uso del cable de aluminio serie 8000? ¿Es recomendable utilizarlo? Ok. Ese cable tiene ciertas aplicaciones. Si le puede preguntar a Don Franklin en qué aplicación la quisiera utilizar él Don Franklin, si desea hacer la intervención, si puedes usar el micrófono. Franklin, ¿nos escuchas? Dice no tiene micrófono en esta computadora. ah, tal vez le pueda escribir en el chat y cómo se llama para ver en qué aplicación la quisiera utilizar y yo le puedo ampliar ahora al final eso, Ok. los usos de ese cable. Y en la próxima o a través del WhatsApp le puedo hacer llegar o a través de ustedes más información o en la próxima charla, en la parte de cómo se llama participativa, puedo incluir una aclaración ahí con unas tablas sobre ese conductor. Don Ahorita, Alejandro, y dice Franklin que él no lo ha utilizado, pero mucha gente lo utiliza en acometidas. ok. Bueno, eso tenemos que ver la normativa dependiendo de cada una de las empresas de servicios. Hay, por ejemplo, Cope Guanacaste acepta ciertos tipos ¿cómo se llama?, de conductores eléctricos y el ICE no acepta otros. Entonces, ahora si gusta, podemos revisar al final la adenda y para indicarle en qué tipo de cometidas se puede utilizar ese tipo de conductor. No sé si me escuchó, no. Sí, dijo que ok. Listo, eh, gracias. para no cortar ahorita aquí con esto y entonces al final ya le aclaro cómo se llama los usos de ese conductor 8000. ¿Ok? Ok, bueno. Siguiendo entonces con esto del ¿cómo se llama? Del, del, co- del código eléctrico.
En el capítulo 8 se trata todo lo que son sistemas de telecomunicaciones. Por ejemplo, ahí nos indica que todo lo que son las acometidas o las entradas de los sistemas de comunicaciones, vamos a hablar de la parte residencial, que es en lo que estamos enfocados, deben de tener un punto de aterrizaje. Normalmente aquí viene la acometida o el cable de televisión y lo metemos directamente a la casa. ¿Ok? En el capítulo 8 nos indica que hay que poner una regleta, una barra de cobre y hay que poner un protector que normalmente aquí le llaman atajarrayos. ¿Para qué? Para que si se induce a través del forro metálico de ese conductor eh, por efecto de un rayo, una descarga atmosférica, esa descarga se vaya a tierra. Entonces, en el capítulo 8 eso está. Eso es uno de los puntos que normalmente no se ve en ninguna casa de habitación ni en ningún, más que en data center y cosas así, pero que es exigido por el código eléctrico. Entonces, en el capítulo 8 trata eso y otras cosas. Ya de data center, de sistemas ¿cómo se llama?, de canalizaciones para las comunicaciones y otro. El capítulo 9 son todo lo que son las tablas. ¿En qué tablas consiste ahí? Ok, ahí están las tablas. Mañana vamos a ver unas cuantas tablas. Perdón, en la próxima entrega, las tablas de los cables eléctricos. Por ejemplo, hay una tabla que nos dice el cable eléctrico THHN, que es el que normalmente utilizamos aquí para hacer las conexiones de los tomacorrientes y apagadores. Entonces, nos dice que tiene una temperatura de 95 y que a 95 grados, un cable número 12, puede conducir 30 amperios. ¿Ok? Pero si es a 70 grados centígrados, ya no va a poder conducir los 30 grados. Ahorita no recuerdo si eran 20 o 25 grados amperios. ¿Ok? Entonces, todas esas tablas, también, si no tenemos el dato de un motor, por ejemplo, el motor de una piscina, y queremos saber qué amperaje consume el motor de la piscina, entonces, sabemos que la piscina es un motor de 3 caballos, hay una tabla para ver los motores de piscina, los motores de bombas, digamos, y que nos dicen que si está un motor conectado a 120, con tales características de motor, si es jaula de ardilla o el tipo de motor, qué amperaje y qué, ¿cómo se llama?, requerimientos tiene ese motor. Aparte hay otras tablas para un montón de cosas. Todo eso lo encontramos en el capítulo 9 de las tablas. Después está la adenda que contiene modificaciones aplicables exclusivamente a Costa Rica y que se incluyen cosas, por ejemplo, para las casas de interés social y otras cosas. Y como último tenemos lo que son los anexos, que son parte, perdón, me adelanté, les pido las disculpas del caso. Bueno, los anexos, están todo material explicativo. Esa es la última parte del código eléctrico. En esos anexos hay ejemplos de cálculos de para casas, cómo calcular las protecciones para un motor eléctrico que hay que tomar en cuenta y hacen comentarios referente con otros códigos o con con otros métodos de cableado que existen, ¿verdad? Entonces, todo eso lo encontramos en la parte de anexos. Vamos a ver en el punto 90.4, la exigencia de cumplimiento. ¿Ok? El cumplimiento del código eléctrico, todos los que somos profesionales en la parte de ingeniería eléctrica, en mantenimiento industrial y electromecánica, tenemos, ¿cómo se llama? Ya por ley, porque es un decreto de la República, que cumplir con todo lo que indica el código eléctrico. No es opcional, a menos que el código indique que sea opcional. Dentro del código eléctrico hay reglas obligatorias, reglas permisivas y reglas y material informativo. Entonces, cuando una regla es obligatoria, normalmente dice deberá. Entonces, por ejemplo,
por decir algo ahorita, si fuera con la barra a tierra, tienen, va a decir, el código diría, deberá contar con un sistema de puesta a tierra para la barra. Ahora, puede decir también en una regla permisiva que dice que se podrá. Las reglas permisivas dicen se podrá. Entonces, esa regla permisiva dice que se podrá tener, además de la varilla Copperwell, otro punto de aterrizamiento, como por ejemplo en Estados Unidos, que utilizan cañerías de cobre, y entonces también se puede utilizar, aparte de la varilla, la cañería de cobre como sistema para poner a tierra, o como puesta a tierra. Las compañías eléctricas como el ICE, Guanacaste, Fuerza y Luz, también tienen que cumplir con el código eléctrico, ¿verdad? Es obligatorio para ello. Y todo lo que se llaman contratistas. Aquí están incluidos ustedes, todo lo que son arquitectos, que subcontratan los diseños eléctricos. En el momento en que ustedes subcontratan a un ingeniero eléctrico o electromecánico para que hagan los planos, ustedes se convierten en contratistas. Entonces, digamos, ya ahí estarían metidos dentro de la exigencia de cumplimiento. Si ustedes no le dicen al propietario, no, contrate usted directamente y yo nada más hago los planos arquitectónicos y no quiero ver nada con la parte eléctrica, y el propietario contrata directamente al ingeniero eléctrico o electromecánico de mantenimiento industrial, entonces ya ustedes quedarían aparte, pero sí tendrían la obligación de, por ejemplo, que si van a hacer un diseño de iluminación, ver que las luminarias que están recomendando sean listadas UL y sean aprobadas por el código eléctrico, y no, por ejemplo, no que tienen un taller de herrería y que hacen unos faroles muy bonitos y que no cumplen con el código eléctrico, y exigir que se quiere montar ese tipo de faroles, porque entonces ahí sí estarían incumpliendo. ¿Qué otros contratistas tienen que trabajar aquí ¿cómo se llama? Con el cumplimiento? Las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque subcontratan la obra eléctrica, ya sea a una empresa, ¿verdad? Que tiene sus propios electricistas y su capataz, o contratan directamente obreros en la parte eléctrica. Entonces tienen sus albañiles, tienen sus fontaneros y también tienen sus electricistas. Entonces las empresas constructoras también están obligadas, ¿cómo se llama?, a cumplir con el código eléctrico. Y por supuesto los propietarios. Los propietarios no pueden exigir, por ejemplo, que es que a mí me gustan estos tomacorrientes porque son más baratos y ¿cómo se llama? O porque el diseño me gusta, si esos tomacorrientes no cumplen con el código eléctrico. Ellos están obligados. Igual con los electrodomésticos que van a utilizar, ¿verdad? Deberían ellos velar porque todos los domésticos sean certificados con alguna de las certificaciones que aprueba el código eléctrico, sea la UL, CSA, hay varias, ¿verdad? Que aprueba el código eléctrico, eh, para que cumplir con todo toda la instalación eléctrica, tanto de la parte de instalación en sí, del cableado, tomacorrientes y todo, como todo lo que son los artefactos, esté bajo la normativa del código eléctrico, y haya suficiente seguridad para ellos, que son los que van a habitar, y para el bien inmueble. Aquí vamos a hablar de las reglas obligatorias, las permisivas y el material explicativo que les hablé anteriormente. Las reglas obligatorias son acciones exigidas o prohibidas específicamente que se caracterizan por el uso de los términos debe y no debe. Por ejemplo, aquí vemos en el artículo 200.2 generalidades. Ese es el artículo 202 del Código Eléctrico. Dice que los conductores puestos a tierra deben cumplir con lo indicado en la sección 200A y 200B. Y en la sección 200.2A dice que el conductor puesto a tierra, cuando esté aislado, debe tener un aislamiento que sea adecuado, además de diferenciado por el color. Entonces, ¿qué significa eso? Como aquí en Costa Rica, que usamos el cable color verde, ahí nos toma corrientes, ¿verdad? El conductor puesto a tierra. Entonces, tiene que ser
si todos los conductores son THHN, entonces debe ser adecuado. ¿Por qué? No podemos utilizar un conductor que tenga una temperatura inferior a los otros conductores. Hay conductores que trabajan a 60 grados centígrados, entonces no podemos meter ese porque es más barato 60 y porque no lleva electricidad, entre comillas, y la fase y el neutro sí lo vamos a poner THHN. Y después, si tiene aislamiento, tiene que ser diferenciado por color, ¿ok? Entonces, en el caso de Costa Rica sería color verde. Si no tiene aislamiento, sería un conductor de cobre desnudo, como utilizan en Panamá, ¿verdad? Ellos utilizan un conductor sólido desnudo de cobre. Entonces, el código eléctrico lo permite. Pero en este caso, está hablando de aislamiento, debe ser adecuado y diferenciado por color. Aquí no es opcional cambiar esto, es obligatorio. Ok. Las reglas permisivas identifican acciones que se permiten, pero que no se exigen. Normalmente se usan para describir opciones o métodos alternativos y se caracterizan por el uso de términos se permitirá o no se exigirá. Aquí vemos en el artículo 250-184 del Código Eléctrico de los sistemas con neutro puesto a tierra sólidamente, dice que se permitirá que los sistemas con neutro sólidamente puesto a tierra tengan un solo punto de puesta a tierra, que sería digamos, la varilla Copperwell, o múltiples puntos de puesta a tierra, que sería que esté la varilla de Copperwell o la varilla de cobre. Además, si tenemos una tubería de cobre que está en contacto con la tierra, podríamos utilizar esa tubería también para utilizarla como tierra. Entonces, el código eléctrico permite hacer esas cosas. Y por último, en lo que es el material explicativo, son todo lo que son referencias a otras normas, referencias a secciones relacionadas de este código, información relacionada con una regla del código y se incluye en el presente código en forma de notas de letra menuda. Normalmente viene ¿cómo se llama? Con las siglas NLM o nota informativa y no es de carácter obligatorio. Ahí lo vemos en el ejemplo, que hay una nota informativa que están hablando sobre la continuidad de un conductor puesto a tierra y la nota informativa nos refiere a la sección 300.13b para informar sobre la continuidad de los conductores puestos a tierra usados en circuitos ramales. ¿Ok? Entonces, cuando uno está ve esto, entonces uno se va a la 313b para obtener más información de qué es lo que permite hacer o no hacer el código eléctrico, pero no es de carácter obligatorio. ¿Ok? Planeación del alambrado 90.6. En el inciso A dice ampliación y comodidad futuras. Se refiere a dejar espacio suficiente en las canalizaciones, tuberías, ductos, tableros eléctricos o tableros de breaker que permitan futuras ampliaciones. Ahí en las imágenes lo podemos ver. Una instalación, digamos, de la izquierda, en el óvalo rojo, podemos ver que pusieron todos los breakers y dejaron espacio para hacer futuras ampliaciones. Qué sé yo, que el día de mañana compraron un carro eléctrico, hay espacio para poner el breaker para el carro eléctrico. Tanto esto se refiere a que dejaron capacidad suficiente en la cometida eléctrica, que son esos tres cables negros que se ven saliendo de la parte de arriba del tablero eléctrico, como espacio suficiente para, ¿cómo se llama?, para poner el breaker. Porque podemos poner el breaker, pero los cables de la cometida, esos tres cables gruesos que se ven arriba, tal vez no tengan capacidad. Y entonces habría que hacer una ampliación. Entonces a esto se refiere. Contrario al tablero de la derecha, que no dejaron ni un solo espacio. ¿Ok? No quedó espacio ahí para poner nada. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a sacar, se conectan de los bornes arriba, donde están esos dos cables rojos, y sacan lo que llaman un tablero derivado, que normalmente eso es prohibido. ¿Por qué?
porque esos conectores que están ahí arriba, a menos que sean certificados y aprobados para uso, no se puede poner más de un solo conector ahí. Entonces, eso es todo un tema que después en otra charla lo vamos a ver. ¿Ok? El número de circuitos en encerramientos envolventes. Ve, aquí le están hablando de los encerramientos y envolventes, estamos hablando de las cajas eléctricas y de los, ¿cómo se llama? De las tuberías conduit. El código eléctrico le llama encerramiento y envolventes. Usted va a la calle aquí en Costa Rica y dice un encerramiento, un envolvente y nadie le entiende. Por eso la importancia de conocer lo que dice el artículo, ¿cómo se llama? El 100 o el capítulo 1, de donde están todas las definiciones del código eléctrico. El código está, y nos dice este artículo en la sección B, que dice que el código eléctrico establece que el número de conductores o circuitos instalados en una tubería, caja, es limitado en forma variable. Al limitar el número de circuitos en un solo encerramiento, se minimizan los efectos de un cortocircuito o de una falla a tierra en un circuito. Entonces, ustedes pueden ver la caja de la izquierda, que es del mismo tamaño en la fotografía de la izquierda que la caja de la derecha, con la cantidad de conductores que seguro hicieron el cálculo adecuados. Y en la caja derecha, probablemente fue una instalación hecha por algún técnico en Costa Rica y puso todos los cables que pudo y, ¿cómo se llama? Y después empuja todo, o presiona todos esos cables dentro de la caja y le pone la tapa. ¿Qué es lo que hace eso? Hay calentamiento, porque hay unas fuerzas electromagnéticas ahí que producen calentamiento en los conductores y como son tantos, hay poca ventilación, entonces eso se da. Un ejemplo son los ductos estos rectangulares que cuando uno se ponen varios medidores, normalmente ponen un ducto rectangular de 4x4, de 6x6, en la parte de arriba de la base de los medidores y en la parte de abajo, y el código eléctrico, y ahí meten todo lo que pueden de cables, digamos, gruesos de un cero, dos ceros, y lo que venga del tablero de la calle. Cuando uno suma las secciones transversales y hace el cálculo, ¿verdad? Del área que ocupan esos, ¿cómo se llama? Conductores que vienen del sistema y de la compañía eléctrica, a veces sobrepasan el 20%. Y el código eléctrico dice que para ese tipo ¿cómo se llama? De, de ducto cuadrado, lo máximo que podemos ocupar es un 20%. Entonces, uno calcula un 20% y del ducto, que hay una tabla normal ahí en la parte 9, o si no, el mismo fabricante nos dice cuál es la sección transversal de ese ducto, hace el cálculo de cuántos conductores y cuántos conectores y otros elementos que pueden estar dentro del ducto, y si se pasa el 20%, entonces deberíamos pasar al tamaño o a la sección superior. Por ejemplo, de ducto de 4 pulgadas a 6 pulgadas o a 8 pulgadas. Entonces, eso es importante. Permiso, don Alejandro, por aquello nos Sí, acercamos a las 8:30. No sé cuánto te sí. faltará por aquello. Me falta esta y una más. Listo. Y ya hacemos el espacio interactivo si tienen alguna pregunta y vemos lo que ocupan. Y Ok. esto es el 90.7 del código eléctrico se refiere a lo que es las unidades de medida, que en la versión en español se utiliza el Sistema Internacional de Medidas, SI, ¿verdad? Que es lo que utilizamos, el kilogramo, el metro, eh, el amperio, ¿cómo se llama? Los moles, que es lo mismo que utilizamos, pero el código eléctrico, como viene de Estados Unidos, siempre nos indica normalmente, por ejemplo, un metro y la equivalencia en pies o pulgadas. Y también hay una tabla en que dice que, por ejemplo, eh, tal tubería que a ellos le llaman de media, para la equivalencia, eh, si hacemos el cálculo normal, diríamos, bueno, media pulgada, 13.5
12.7 milímetros o 13 milímetros, pero ellos le llaman de 15. Entonces, todo eso está indicado en el código eléctrico y es importante estudiarlo. Y por último, ya lo de las competencias, que dice que cómo se llama, que de conformidad con la ley 3663, ¿verdad? La ley orgánica del Colegio de Ingenieros, esto lo voy a resumir, dice que la responsabilidad de fiscalizar el ejercicio profesional de sus colegiados para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este código en lo referente a las instalaciones eléctricas, incluyendo las excepciones. Entonces, el Colegio de Ingenieros es el encargado de fiscalizar que todos los que estamos agremiados ahí, ustedes los arquitectos, nosotros los ingenieros y los demás profesionales involucrados, los civiles, en el caso de que tengan una empresa constructora, cumplamos con lo que indica este código. Y asimismo, le corresponde al Colegio de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos e Industriales, el CIEMI, como miembro del colegio, ¿verdad? Federado, y bajo la aprobación del Colegio de Ingenieros, la responsabilidad de interpretar las reglas del presente Código Eléctrico de manera técnica y conceder excepciones que contemplan algunas de estas reglas. A veces, por ejemplo, una de las interpretaciones es con el uso del cable TGP, que se ha dado mucho, ¿verdad? El uso de tipos de combinar cajas metálicas con tuberías plásticas. Entonces, cuando uno tiene dudas de eso y cree que no le están resolviendo bien, uno pide la interpretación de la regla al CIEMI y ellos tienen ahí un panel de profesionales que se sientan a estudiar lo que ellos consideran y también tienen que tomar en cuenta la NFPA y la jurisprudencia o las interpretaciones que ellos tienen y cómo se llama, y después nos dan una respuesta. Digamos que vendrían a ser como la sala cuarta del código eléctrico. Ok, ahora sí, terminamos con toda la explicación y pasamos al espacio interactivo y estoy anuente ahí a sus preguntas y respuestas. Lo que no les pueda contestar ahora o se haga muy larga la respuesta, por favor, me dejan su número, o medio de contacto o a través de la arquitecta Tatiana y les puedo contestar, mandarles ya más información al respecto para aclararles el punto o en una próxima presentación les traigo la información que requieren. Estamos a sus órdenes para contestar en lo posible sus respuestas. Perfecto, Alejandro. Más bien, primero que nada, muchas gracias. Muy amplio. Realmente hay muchas cosas que definitivamente hay que dejarlas claras. El tema de vivienda móvil es una duda que a muchos les sale, ¿verdad? Y es un tema que está muy de moda. Entonces, el tema constructivos, permisos y demás, siempre sale consulta constante en el chat. Ok, Tenemos pendiente la consulta que hizo ahorita el colega Franklin con respecto al uso del cable aluminio serie 8000, por aquello, para después enfatizarlo o tomar ujú, la consulta y después evacuarla. Igual ok. otro colega tiene la misma duda. No Del, sé si algún otro colega tiene alguna consulta para que levante la mano o la escriba en el presente chat o algún caso de estudio o algún ejemplo que deseen brindarnos. Bueno, pareciera que no hay ninguna consulta, ningún comentario. Igual si naciera alguna duda, ya en el chat compartí el número telefónico suyo, don Alejandro, y su contacto para que todos los colegas lo tengan. Doña o- Norma tiene la mano levantada. ok. Doña Norma, si usted ya puede conversar, Perdón, es que tenía apagado el, no te el preocupes. micrófono. Sí, gracias por atender. Ujú, Eh, Vi en la introducción, en los anuncios del curso, que las cajas de breakers
no deben estar empotradas en el concreto en las paredes. ¿Eso es así o eso es nuevo? Eso, porque yo he visto muchos casos donde sí la caja queda empotrada. Sí, correcto. Eso es un tema, ¿verdad?, que no se toma en cuenta en Costa Rica. La caja puede ir empotrada siempre y cuando una de las premisas o una de las indicaciones que hace el código eléctrico es que todos los equipos se tienen que instalar conforme a las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Ah, Esas ok. instrucciones tienen que cumplir con el código eléctrico, ¿verdad? No es que el fabricante va a poner ahí lo que quiere. Mm. Entonces, lo que dice mañana, perdón, en la próxima entrega, le envío el artículo donde dice que para que una caja o eléctrica tiene que tener un recubrimiento que le llaman ellos orgánico para evitar la oxidación. Al igual que ustedes ven en una estructura de concreto que con el tiempo la pican y las varillas están todas oxidadas y muchas, prácticamente la mitad. Entonces, las cajas eléctricas le pasa lo mismo. El concreto tiene propiedades corrosivas. Entonces, si usted empotra la caja y la caja no está certificada para instalarse empotrada, entonces se va a ir corrigiendo con el tiempo y lo que se buscaba con la caja, que era contener ahí, eventualmente proteger toda la parte eléctrica y contener un incendio o un conato de incendio, al estar disminuido el material, el grosor del material y oxidado, probablemente va a permitir que se propague el incendio. Entonces, ya esa consulta yo se la hice a las dos empresas, digamos, más grandes que hay aquí, que nos venden cajas eléctricas, creo que son conocidos por todos, ¿verdad? Unas que son cafecitas y las otras son grises. En el país no venden, no tienen ese material. Las cajas eléctricas que venden aquí en el Ah, país son al horno, pintura al horno, no son pinturas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Por qué son al horno? Porque normalmente en Estados Unidos las instalan en paredes livianas, no en claro, concreto. claro. Entonces ahí no tienen problemas de corrosión, están hechas Mm, para eso. Pero aquí donde venimos y las instalamos, ya el concreto empieza a atacar el material y si están, por ejemplo, no solo la caja de breaker, sino también la base de un medidor que está ahí en la entrada de la casa, en esa columna, y está recibiendo agua y se infiltra ahí alrededor de la caja esta, va a ver que al poco tiempo, y si la rayaron, porque normalmente no tienen el cuidado, y el electricista que la estaba montando la amarró con unos alambres y rayó la pintura, se va a empezar a oxidar. Entonces, esa es la razón en que el código eléctrico dice que, ¿cómo se llama? Creo que es en el capítulo 2 que tiene que estar con un recubrimiento orgánico. Entonces, si no conseguimos la caja, tenemos dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? Ponerla de parche, ¿verdad? Que no esté empotrada. Y la segunda opción, si nos quita mucho espacio y no la queremos ver de parche, hacerle un nicho, pero que no, ujú. hacer un nicho y después forrarlo con material liviano, ¿verdad? Entonces la caja queda de parche, ¿y cómo se llama? Y queda forrada con un material liviano, pero no queda empotrada. Eso es lo que, digamos, lo que podríamos hacer aquí. Yo lo que recomiendo normalmente, incluso para hacer ampliaciones, es que las cajas no queden empotradas, que queden de parche y hacerle algún tipo de pared falsa o de columna falsa que forre la caja. Así, si el día de mañana queremos meter un circuito más para el carro eléctrico, para una bomba de agua que queremos poner, porque se está yendo mucho el agua en el barrio, y entonces vamos a poner una bomba, entonces quitamos el forro liviano, el gypsum o el rock o el material que ustedes utilicen, y podemos ponerle tubería, subir y después volvemos a forrar, y la caja, digamos, no se ve, nada más se ve la tapa de la caja, igual que como si estuviera empotrada, aunque no está empotrada. Y nos facilita todos esos procesos de ampliación, ya sea para poner una bomba en una piscina, que la señora de la casa ya no quiere un horno, sino que quiere poner una torre de hornos con dos hornos, o que compró la secadora de ropa y no dejó la prevista, solo quedó la lavadora. Entonces,
es muy fácil hacer ese tipo de instalaciones. Pero básicamente es por el tema de la corrosión. Muchísimas gracias. Muy Con amable, sí, mucho muy, gusto. muy claro. Y si me envía ahí a través directamente o a través de la arquitecta Tatiana, le puedo enviar ahí cómo se llama el artículo del código eléctrico donde indica eso. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si hay alguien más, Tatiana. Bueno, a don Franklin, no sé si me está escuchando, aquí tengo la ficha técnica del Serie 8000, ¿verdad? Y efectivamente, según indica el fabricante, que debería estar cumpliendo eh, en su ficha técnica con lo del código eléctrico, como especifiqué, dice que se puede utilizar ese Serie 8000 XHHW-2 Serie 8000 en cómo se llama en acometidas eléctricas. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Recordemos que cuando hacemos la acometida eléctrica, nosotros vamos a subir desde la base del medidor hasta la conduleta bota-agua con cable de cobre, normalmente THHN, ¿verdad? Y venimos, si es una acometida eléctrica, vamos a venir con aluminio. Entonces, si nosotros unimos directamente el aluminio con el cobre, o sea, ahí se nos va a hacer, se nos va a oxidar eso. Entonces, tenemos que conseguir un conector especial que le llaman cobre-aluminio, ¿verdad? Que normalmente es una mezcla está hecho de una mezcla de cobre con aluminio y que es apto para los dos tipos de conductores. Y entonces a través de ese tipo de unión es que podemos unir el cable de aluminio con el cable de cobre. Si los pegamos directamente y le ponemos un conector roscado, esos como el que usan en las varillas de Copperwell, ahí vamos a tener corrosión y si tenemos corrosión vamos a tener una caída de voltaje y sobrecalentamiento en todo el sistema eléctrico de la casa. ¿Por qué? Porque si se nos cae el voltaje, una de las fórmulas eléctricas dice que la potencia es igual al voltaje por el amperaje. ¿Ok? Entonces, para una misma potencia, si se nos baja el voltaje, se nos va a subir el amperaje para mantener la misma potencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3600 watts, ¿ok? Y los estábamos alimentando a 220 voltios, pongámosle así, o 240, más o menos van a ser 15 amperios. Pero si bajamos ese voltaje a 120, se nos va a subir el amperaje a 130. O sea, si disminuimos el voltaje a la mitad, tenemos que subir el amperaje al doble para mantener la misma potencia eléctrica. Y entonces todas las cargas eléctricas, digamos un motor eléctrico y todo eso, son, no, como dicen vulgarmente en la parte industrial, son cargas tontas. ¿Por qué un motor eléctrico necesita una protección? Porque si usted le pone un freno a eso, el motor eléctrico va a intentar vencer ese freno y si no tiene la capacidad de los caballos de fuerza, lo que va a hacer es que se va a quemar. Entonces tiene que tener una protección. Entonces, básicamente es lo mismo. Para una misma potencia que estamos consumiendo, digamos 3600 watts, si bajamos el voltaje, ¿por qué? Porque hay corrosión o una conexión floja, por eso les dije que hay que revisar cuando ponemos un tablero eléctrico que queden bien apretados con el torque, todos los tornillos de los breakers y de las terminales, porque si no, se hacen puntos calientes ahí y hay una caída de voltaje, y si hay una caída de voltaje, se recalienta todo el sistema. Si gusta, yo les puedo hacer llegar la ficha técnica esta y una explicación ya más detallada de lo que dice el código eléctrico respecto a este cable 8000.
No sé, doña Tatiana, si hay alguien más, si don Franklin, Perfecto. Muchísimas si gracias. usted Sí, le don puede preguntar, Franklin está escuchando. si gusta que le envíe la información y lo que dice el código eléctrico, se lo puedo enviar, que me envíe un WhatsApp y yo le remito toda la información o se la paso a usted y usted la publica, como guste. No hay ningún problema. Me la puedes pasar y la paso de inmediato al chat o igual ya el número suyo lo compartí en el chat, sino que don Franklin te escribe directamente también. Claro, estamos a las órdenes. Igualmente, más bien muchísimas gracias. Gracias a todos por su compañía y los esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de la noche. La Sí, charla queda grabada, va a estar en YouTube y en nuestra página web de Proyectar. ¿Sí, señor? sí. Doña Tatiana, nada más si ellos, los participantes tienen alguna observación, que con toda libertad se la hagan a usted saber para mejorar, ¿verdad? Para la próxima charla, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos anuentes a cualquier crítica constructiva. Perfecto. Más bien, igual comentarles que me has dicho que las siguientes charlas del seminario son más prácticas, ¿cierto? De que me has Sí, hablado que esa sí va a ser más de normativa. esta es normativa, ya en la otra vamos a ver, digamos, los de las definiciones con ejemplos de las definiciones. Cada una de las diapositivas o las filminas va a tener la definición y un ejemplo, una imagen y explicar. Si tenemos que entrar en la parte de todo lo que son definiciones, ¿verdad? Y después ya nos vamos a ir al capítulo 1 y 2, perdón al capítulo 2 y si quieren ellos, si tienen, ¿cómo se llama? Ahorita de alguna pregunta respecto a eso y algún caso en especial, que me lo hagan saber y tal vez entonces lo podemos evacuar o lo podemos ver aquí en línea en la próxima charla. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, más bien. Bueno, Buenas noches a todos. Voy a dejar de grabar.